Listo. Bueno, pues primero les agradezco, bueno, me disculpo por haberlos molestado de que a lo mejor me tenían que esperar. Tuve que ir al dermatólogo porque una lesioncita de la piel me estaba cambió de consistencia y eso es un indicativo de que hay que correr al médico. Afortunadamente no fue nada serio. Ahorita me ven quemado de aquí y de allá porque pues es lo que suelen hacer los dermatólogos con pequeñas lesiones, pero bueno, para mi, para mi buena fortuna, nada grave. Eh, y entonces quisiera acelerar, digamos, el paso un poquito para terminar el día de hoy los temas de series de Fourier y comenzar con el siguiente tema, que es la transformada de Fourier. Eh, Como verán, bueno, si se llama Fourier, la única diferencia entre serie y transformada, una serie, acuérdense, eh, se compone, digamos, con, con valores discretos, entonces por eso ahí tenemos la sumatoria, y son múltiplos de la longitud, de la frecuencia base o de la W0. Lo que vamos a hacer con la transformada de Fourier es convertir esa serie de Fourier en algo continuo. Pero bueno, ya lo veremos en algún momento de esta clase o de la siguiente. Y ya veremos para qué sirve eso, ¿no? O sea, para qué andar complicando cosas si ya la situación está suficientemente interesante. Bueno, pues si no hay preguntas, digamos, de lo anterior, ya puse dos tareas, las dividí en dos para que los pesos por tarea no sean tan grandes, ¿verdad? Entonces, acuérdense, les digo, son como 8 ejercicios nada más, o sea, es como una tarea, eh, pero lo dividí en dos partes para que no pesara demasiado una tarea a otra. Voy a poner una más el día de hoy, que va a tener una semana de entrega, entonces el siguiente jueves, con la misma intención, o sea, creo que era Maximiliano quien me advirtió que no habíamos puesto tareas de este tema, y tenía toda la razón, o sea, con las vacaciones se me fue el santo al cielo, y con el examen para no distraerlos, pues entonces, ay, perdonen, no he corregido, se me fue por completo la revisión de lo que habíamos acordado de una de las preguntas. Denme oportunidad y antes del viernes tendré la respuesta de si me equivoqué y si se me equivoqué, compongo la respuesta y recalifico. Se me pasó por completo esa parte. Entonces eso sigue pendiente y, y bueno, las dos tareas, les digo, estas dos tareas pues era simplemente por separar y que no quedara una tarea larga. Y la tarea de hoy, pues ya nada más es la parte de la parte exponencial que apenas lo habíamos visto la clase anterior, dos clases anteriores. Entonces no vamos atrasados respecto a tareas, pero sí es cuestión de hacerlas. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, si hubiera alguna pregunta, me detienen. Parece que en principio, así a la primera, al bote pronto, no la habría. Entonces, déjeme sacar las notas eh, para, para, para continuar con series de Fourier. Entonces, eh, esto está un poquitín lento, espérenme. Eh, sí, justo aquí nos quedamos. Déjenme ahora sí compartir la pantalla. Muy bien.
Bueno, pues entonces la clase anterior, si se acuerdan, lo que, lo que estuvimos viendo, déjenme dar una repasada rápida, era primero, hablamos de qué relación tenía el espectro, bueno, la serie de exponencial de Fourier con la serie trigonométrica de Fourier y las relaciones entre paridad o imparidad de de la señal, ¿verdad? Entonces vimos que en el caso, que en esencia la diferencia entre una serie trigonométrica de Fourier y una serie exponencial de Fourier es que los coeficientes se vuelven números complejos en vez de tener números reales, y que cuando tenemos una función par, lo que sucede es que las d se van a volver números reales, y si tenemos una función impar, las d se van a volver números imaginarios. Esa era la relación que habíamos encontrado. Y bueno, pues que evidentemente hay una relación muy cercana entre las Cs y las Ds, y aquí lo tenemos, ¿no? El valor de D0 es igual a C0, pero los valores de Dn para toda n, que pueden ser n's positivas y negativas, será un medio de Cn. Entonces, aquí realmente, si quisiera ser así como más preciso, yo les diría que es algo así, ¿no? Aquí ponemos un valor absoluto de n, ¿verdad? Diciendo que para las n's, eh, 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 para las n's, las c's, perdón, la función trigonométrica, eh, eh, espérenme, sí, es, de la función trigonométrica, pues solamente teníamos c's positivas, ¿verdad? Bueno, pues después lo que vimos fue, entonces, fíjense, el C0 es igual al D0, entonces por eso aquí hay una discontinuidad, ¿verdad? Aquí debería estar el puntito, pero está acá. ¿Por qué? Porque es el doble, o sea, como 0 no tiene un menos 0, no hay un signo negativo, entonces no está dividida la mitad y la mitad de la energía en la frecuencia positiva y en la frecuencia negativa, como sucede en los otros casos. En 0, pues es la total, ¿verdad? Entonces, por eso ese brinco aquí sobre las Ds. Y las Cs, pues eso es un medio, más bien las Ds en frecuencias distintas de 0 es un medio de las Cs. En la parte del ángulo, pues simplemente que tenemos una función impar para las partes negativas y listo, ¿verdad? Esa es la única diferencia. Entonces, había un concepto muy importante que se llama ancho de banda de una señal, que es la diferencia entre la frecuencia más baja que contribuye a la señal y la frecuencia más alta que contribuye a la señal. Entonces, la última frecuencia más alta que contribuye a la señal es esta 9, la frecuencia más baja en este caso es 0, entonces 9 menos 0, decimos que esta señal que tiene esta transformada esta serie de Fourier, tiene un ancho de banda de 9. No lo tomen, digamos, como inútil. El ancho de banda de una señal es un término muy importante. Permítame, se me olvidó mi café, déjeme ir por él un segundo. Listo. Entonces, sí tenemos el caso, por ejemplo, de una espectro de la serie de Fourier que tiene, cuya frecuencia, su última frecuencia que contribuye es la infinito, entonces decimos que no es una señal de banda angosta y que
Ya habíamos platicado ahí sobre distintas características en distintos temas, ¿verdad? Pero bueno, no es de banda limitada, estrictamente hablando, porque pues la contribución de la frecuencia más alta sería infinita veces omega cero. Profesor, Sí, tengo una duda. sí. En el ancho de banda, el primer Ajá. ejemplo de 9, o sea, ¿es 9 omega cero o simplemente es 9? Bueno, esa es una buena apreciación. En general, lo que tú reportas como ancho de banda es no el armónica a la que encuentras, porque fíjate que el nueve es una armónica, ¿verdad? Es 9 veces omega cero, como bien lo indicas. Realmente es 9 por omega cero lo que reporta. Cuando veamos la transformada de Fourier, en la transformada de Fourier, como esta señal, como el espectro se vuelve, en vez de ser discreto y tenemos aquí valores así, eh, se vuelve algo continuo, entonces ahí sí ya digamos, el ancho de banda de la frecuencia ya no es un múltiplo, sino es la frecuencia misma, ¿verdad? Pero sí tienes razón. Estrictamente hablando, diríamos que aquí diríamos el ancho de banda es la novena armónica de la frecuencia base o de la frecuencia de omega cero, ¿verdad? Sí, sí. El lenguaje, te digo, es así como laxo, ¿verdad? Si estamos hablando de señales discretas, el poner el 9 ya se asume que es 9 veces omega cero. Si estamos hablando de espectros continuos, que es la transformada de Fourier, pues el numerito ya per se es el ancho de banda, ¿no? Acuérdate que todo asume que estás hablando de múltiplos de la frecuencia base, que es la frecuencia de repetición de tu señal en el tiempo. Entonces, digo, sí pierdes un poco de información por no haber puesto 9 omega cero, pero la parte esencial es el armónico que está máximo que ves por ahí, ¿sale? Pero sí tienes razón tu comentario. Bueno, entonces, les decía que en dónde o qué tipo de señales que viven en el tiempo hacen que nuestra banda sea ilimitada, o sea, tengan comportamientos de valores infinitos o componentes armónicos cada vez más grandes y más grandes para lograr generar la señal correctamente. Les decía, en señales donde tienen o discontinuidades en la señal, sin duda, o cambios o discontinuidades en la primera derivada. Entonces, digo, donde hay discontinuidades, pero no solo en la señal, sino en sus derivadas, ahí van a tener contribuciones de armónicos cada vez más de más alta frecuencia y más alta frecuencia, ¿verdad? Cuando las señales son suaves, siempre van a tener una señal de banda limitada. Y lo que sucede en la realidad, digo, en la cotidianidad, digamos, es que tus señales que consideras teóricamente como esta ventana que tiene discontinuidades en las orillas, dices, bueno, pero eso, mira, piensa que no es cierto que es realmente un ángulo recto aquí, sino algo como la línea azul, digamos, exagerando un poco, ¿no? Entre que la línea azul se acerque más a la roja, eso lo lograrás aumentando armónicos a tu composición de la señal. Eh, y entonces de aquí viene un dato importante que es el teorema de Parseval, una característica importante del comportamiento de los sistemas, que es el teorema de Parseval, que dice que si tú tienes una señal periódica, que puede ser, toda señal periódica se puede componer de esta manera, como una constante más cosenos que cambian de fase y cambian de amplitud. Entonces, la potencia de la señal se distribuye como los coeficientes estos que tenían ustedes aquí al cuadrado.
bueno, y aquí un medio. Entonces, digo, esto en términos de la serie exponencial, pues es justamente, la potencia es justamente la suma de las normas al cuadrado de los coeficientes de la serie exponencial, ¿no? Si decíamos que si esto es un número real, o sea, perdón, si f de t es un número real, pues hay algunas propiedades porque la norma es simétrica y entonces, bueno, pues ahí les queda esta cosa que viene aquí que se parece mucho a la de acá. Bueno, y entonces quedó pendiente este ejercicio. Les decía que la pregunta es, en general, cuando yo hago una amplificación, por ejemplo, ya lo habrán visto quizás en la última parte de análisis de circuitos, que tenemos amplificadores operacionales que le solemos llamar op-amps, y aquí tenemos un signo menos y un signo más, y entonces un amplificador inversor lo hacíamos haciendo este tipo de conexiones, y aquí a tierra, y entonces si aquí metíamos una señal senoidal, y la relación R1, R2, la señal que teníamos aquí era desfasada a 180 grados, y entonces la ganancia del circuito era menos R1 entre R2, ¿no? Y entonces o R2 entre R1, no me acuerdo cómo era, creo que es R2 entre R1, ¿no? Entonces, si yo cambio las resistencias, voy a tener, y si hago el numerador grande y el denominador pequeño, pues voy a tener una ganancia, o sea, esta señal va a ser más grande que esta otra, pero tenemos una limitación porque aquí tenemos alimentado a este circuito que es un integrado, un circuito integrado. Aquí lo tenemos casi siempre alimentado a más 15 volts y aquí a menos 15 volts. Y que todo esto funciona si estoy en el rango de más menos 15 volts. Pero cuando llego a generar una amplificación más grande que va a exceder, de hecho ni siquiera es 15 volts, es como 12 volts. Cuando llego a más de 12 volts, el sistema hace algo como lo que vemos aquí. En vez de lograr llegar a los valores, tiene como una cota superior, ¿no? Entonces hace un corte más grande que eso, ya no puede llegar, y la cota no solamente es en el signo positivo, sino en el negativo, y entonces nos quedan señales como la sólida que tenemos aquí, en vez de la punteada. Nosotros dijimos, a ver, voy a amplificar mi señal senoidal, bueno, cosenoidal. Imagínense que teníamos una señal de 1 volt y la multiplico, la ganancia es por 10, ¿no? Entonces, pues si tengo 1 volt, voy a tener la salida 10 volts, pero como alimenté aquí entre más menos 10 volts, en vez de más menos 15, como en el 8 volts ya el amplificador ya está en su límite de trabajo. Entonces, en vez de llegar hasta los 10 volts, que era lo natural, se satura, se satura y llega nada más hasta 8. Y ahí dice, yo ya no puedo, yo ya no puedo, yo ya no puedo, yo ya no puedo. Cuando el voltaje llega a límites donde estamos en el rango, dice, pues aquí sí puedo y puedo hacer las cosas perfectamente. Y entonces es como si hubieran agarrado unas tijeras y le hubieran recortado las puntitas a los senos o a los cosenos, ¿verdad? La función es sinoides. Bueno, y entonces la pregunta es, oye, ¿y qué tan grave es que yo haya hecho, bueno, que el sistema, porque no fue a propósito, yo no pensé un sistema que hiciera eso, qué tan grave es que esto haya sucedido? Y entonces vamos a hacer mediciones en la potencia de la señal, ¿verdad? Entonces fíjense que eh, esta señal realmente
lo que tenemos, esta YD, perdón, déjenme ver si ya estoy hecho bola, sí. Aquí tenemos 10 coseno de omega 0 t menos 8, y aquí es 10 coseno de omega t más 8, ¿verdad? Y en estos lados, como la señal punteada y sólida están exactamente al mismo lado, la diferencia, el error que le damos, es 0. Aquí cometo un error 0, aquí cometo errores positivos, definiendo que positivo significa me faltó llegar a lo que quería, y errores negativos significan no alcancé a llegar al número más chiquito, porque acuérdense, son números negativos, ¿no? Entonces, fíjense que esta función y de la podemos expresar como 10 coseno de omega 0 menos 8, bueno, omega 0 es aquí, luego tenemos un 10 coseno de omega 0 más 8, y tenemos 0, son 3 casos, ¿no? Donde está el pico para arriba, luego el 0 y luego el pico para abajo. Bueno, pues esto sucede, si se fijan, bueno, tiene aquí valores particulares, entonces cuando t está entre 0.1024 T0, si estoy en ese rango, es donde estoy generando el error. Y fíjense que esta señal es periódica, ¿verdad? Entonces, por eso me interesa solamente estudiar este periodo de tiempo. Todo lo demás van a ser repeticiones de esa cosa. Entonces, por eso acoto el estudio ahí. Y esto va a ser entre T0 medios menos 0.1024 T0 menor o igual T menor o igual a T0 medios más 0.1024 T0. Y aquí en otro caso. Vean que si yo recorto en vez de 8, recorto en 9, pues esta cosita hubiera quedado por aquí, ¿verdad? Aquí, habría sido más chiquita y habría sido más angosta, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué tan grave, cuán grave es el efecto de distorsión? O sea, en vez de tener la punteada, tengo la continua, ¿verdad? Pues entonces utilizamos, digamos, el concepto de potencia. Acuérdense, la energía y la potencia, al principio del curso, las definimos como medidas de cuán grandes son las señales. Si yo tuviera que la potencia de YD fuese 0, quiere decir no, pues no afecta nada. Evidentemente no lo va a hacer, pero entre más grande sea la potencia de YD, pues más grave será la distorsión. Entonces, lo que podemos hacer es calcular la serie de Fourier de YD. Ya vimos que con el teorema de Parseval basta con que tengamos los valores de C0 y todas las SNs para saber la potencia de la señal, ¿verdad? Entonces, si hacemos ese, para responder a la pregunta, habrá que calcular
la potencia de F de YD, ¿verdad? De YD. Entonces, pues primero hacemos el cálculo de YD. YD de T va a ser igual a una sumatoria. Fíjense que, bueno, ahorita aquí sería un C0 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de C senes coseno de n omega 0t, ¿verdad? O sea, queremos escribir nuestra señal YD como una combinación lineal de cosenos con frecuencias armónicas. Pero fíjense que C0 es el promedio en el periodo. Entonces, perdón, aquí me equivoqué, ¿verdad? Porque el periodo debería de ser hasta acá y hasta acá. O sea, si yo quiero analizar algo periódico de esta señal, no me puedo quedar aquí porque entonces nada más serían saltitos hacia arriba. Me tengo que quedar con saltitos hacia abajo y saltitos hacia arriba de tal manera que C0 pues valga 0, ¿verdad? O sea, el promedio de la señal en todo el periodo, miren, fíjense, aquí tengo un chipotito, un cuarto de chipote para arriba, un cuarto de chipote para abajo, se anulan. Y aquí un cuarto de chipote para abajo, no es cierto, arriba y arriba es 2 veces la cuarta parte, y abajo se anulan, ¿verdad? Entonces C0 vale 0. Y es una función par, entonces ya sabemos ahí las propiedades que tienen las funciones pares, etcétera, etcétera. Y si se hace la cuenta, va a quedar que Cn va a ser igual a 20 sobre pi, que multiplica al seno de 0.6435 n más 1 dividido entre n más 1 más el seno de 0.6435 de n menos 1 entre n menos 1. Todo esto menos 32 entre pi seno de 0.6435 n entre n. Bueno, pues así quedaría y ceros para n pares y n impares. El cálculo, ¿cómo se hizo? Bueno, pues habrá que hacerle ahí todas las cuentas que ustedes se imaginen. Y pues de aquí podemos sacar C0, que ya dijimos que era 0, C1, C2, que pues fíjense que los n impares son 0, entonces C1 es igual a 0, C2 es igual, y aquí sustituyen en 2, entonces 2 más 1, 3, 2 menos 1, 1, 2, taca, taca. Pero siempre recordando que lo que queremos es calcular la potencia de YD. Y la potencia de YD, según el teorema de Parseval, lo que nos dice es que es la sumatoria de las C ceros, como habíamos dicho, C0 al cuadrado, más la sumatoria, un medio de las sumatorias de las n, ¿verdad? Entonces C0, que es un 0, desde n igual a 1 hasta infinito, de estas cosas que quedan al cuadrado de las n al cuadrado, y aquí un medio. Bien.
O también es cierto que habíamos dicho que la potencia de YD era igual a la integral. Como es una señal periódica, pues entonces integramos sobre todo el periodo, desde T0 sobre 2, desde menos T0 sobre 2 hasta T0 sobre 2, pensando de que de aquí a acá es T0 sobre 2, o sea que todo esto desde aquí hasta acá es T0, desde aquí hasta acá. Entonces es una integral de menos T medios, T0 medios hasta T0 medios, de Y d al cuadrado de T diferencial de T. Y pues esta cosa, si ustedes hacen las cuentas, les va a quedar que es 4 sobre T0. Espérenme. La integral desde... bueno, si lo hacemos desde menos T medios hasta T medios, lo podemos hacer desde 0 hasta T0. Entonces, fíjense... Ah, bueno, no, haciendo... Perdón. Si calculamos la integral, fíjense que aquí... déjenme ver, espérenme tantito, ¿Qué sucedió? Hicimos algo desde menos T medios hasta T medios. Entonces decimos que como tiene simetría, fíjense que es lo mismo que... a ver, déjenme ponerlo acá. Me voy a ir para este lado. Para acá. Entonces, primero teníamos un integral desde menos T medios hasta T medios, ¿no? Desde aquí hasta acá. Pero fíjense que como es el cuadrado de la señal, esta parte al cuadrado es lo mismo que esta, y esto al cuadrado también es lo mismo, entonces es 4 veces, esto es igual a 4 veces, es 4 veces sobre T0, la integral, y solamente integramos este pedacito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este pedacito, miren, cuando está elevado al cuadrado, obviamente, cuando está elevado al cuadrado, este pedacito es igual a este, es igual a este, es igual a este, entonces son 4 veces lo que haya de aquí a acá. Entonces son 4 veces desde 0 hasta 0.1024 de T0. ¿Y qué es lo que hay allí? Pues hay un 10 menos un coseno de omega 0t y esto al cuadrado, ¿verdad? Diferencial de t. Si hacen esa cuenta, les va a quedar que el valor es 0.865. O sea, la potencia, la potencia de este pedacito, o sea, de la señal, digamos, de error o la que me faltó para completar esta cosa, es 0.865. Oye, pero ¿cuál es la potencia? La potencia de Y. Ah, pues la potencia de Y es hacer lo mismo, pero para ahora una función senoidal. Y entonces, acuérdense que Y de t es igual a 10 veces coseno de omega 0t. 10, ¿qué es coseno de omega 0t? Espérenme. Y 10 veces coseno de omega 0t, ¿verdad? Sí. Sí, profe, nada más que serían dos partes. Sería eso y 8 en otros tramos. Bueno, no, pero lo estoy... no, perdón, tienes razón. Lo estoy haciendo sobre la señal punteada. Déjame ponerle Y o de original, ¿no?
O sea, lo que quiero es, fíjense, la idea detrás es, yo debería haber tenido esta Y original, la punteada, pero por algún motivo me quedé con esta Y continua, la sólida. Y entonces la pregunta es, ¿qué tan grave en términos de potencia es que yo, en vez de tener la Y original, tengo la Y de T? Y la idea es, mira, pues, tú podrías haber calculado la potencia de Y0 y restádole la potencia de Y de T, y esa es la respuesta. ¿Cuál relación hay entre uno y otro, no? Por el otro lado dices, oye, pero si mido la diferencia y calculo la potencia de la diferencia, aquí me va a dar una información interesante. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, porque fíjense, la potencia de este pedacito, concluimos que es 0.865. Digo, pues sí, que bien, Arturo, pues eso quiere decir que pues vale 0.865. Sí, pero lo tienes que comparar con respecto a la potencia de la señal que no tenía distorsión con Y0. Entonces la potencia de Y0, que es esta de aquí, si ustedes hacen las cuentas, les va a quedar que la potencia de Y0 es igual a 50. Eh, eh, y entonces, ya que tienen ustedes estos dos números, 0.865 y 50, hacemos una definición. La distorsión armónica de dos señales se define como el cociente de la potencia, de las potencias de las señales. Entonces, la distorsión armónica eh, 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 distorsión armónica, bueno, aquí le llaman total, va a ser igual a la potencia de la señal YD dividido a la potencia de la señal Y0. O sea, es cuán grande en proporción o proporcionalmente respecto a la Y que te interesa, la Y original, es la pérdida de potencia, ¿verdad? En términos de esto, ¿no? Entonces dijimos que aquí era 0.865, aquí dividido entre 50, pues ese numerito, bueno, y luego multiplicado por 100, y luego por 100, para dejar en términos de porcentaje, ¿verdad? Entonces, si hacen esa cuenta, les va a decir que es 0. Más bien 1.73%. O sea que la distorsión de tener Y, o sea, esa señal como recortada respecto a la que deberían de tener, que es Y0, tienen una afectación o una distorsión de 1.73%. Y
las potencias de la armónica. Y entonces, fíjense, vamos viendo. El significado de la distorsión armónica es un número pequeño en porcentaje, nos dice cualitativamente cuán afectada se vio la señal. Si es un número pequeño, pues será poquita la distorsión. Si es un número grande, será grande la distorsión. Por ejemplo, si yo tuviera una señal, esta señal, una senoide, y por algún motivo pierdo la parte negativa, y me quedo con la parte positiva, y me quedo con la parte positiva, y la distorsión armónica que tendría sería, fíjense que habría que calcular, o sea, cuán distorsionada está mi señal, esta gruesa, respecto a la delgada, si yo le quito la mitad negativa, pues es algo que tendríamos que calcular, ¿verdad? Tendríamos que decir, a ver, ¿cuál es la potencia de la señal que tiene nada más las crestas positivas y cero, y crestas positivas y cero, y crestas positivas? Y lo divides entre la potencia de la señal que no tiene ningún corte, y entonces eso te dará la distorsión de una señal respecto de otra. También podemos hacer una medición que es la distorsión por armónicas, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que una señal f de t se podía generar como una sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de las dCns e a las j omega ceros n t's? Y pues es por armónicos, es truncando la serie a la késima armónica, es agarrar una f de sobre t, que va a ser, en vez de hacer una suma desde menos infinito hasta infinito, hacemos una suma desde n igual a menos k hasta k, desde n e a la j omega 0 nt, y hacemos que la distorsión en la késima armónica, esta es la distorsión en la késima armónica, es igual a la potencia de Fd dividida entre la potencia de F, ¿verdad? Por 100, ¿verdad? Esa sería la distorsión para la késima armónica. ¿Qué quiere decir? Que ustedes dejan pasar hasta la késima armónica y de ahí en adelante dicen, ya, todo vale cero, ya me aburrí. Y la pregunta es, oye, ¿y el precio por haberte aburrido cuál es? Ah, pues es la potencia de Fd entre potencia de Ff. Y fíjense que si las Ds van haciéndose con valores cada vez más chiquitos conforme crece la K, o la N en este caso, pues entonces habrán, la distorsión armónica cada vez va a ser menor y menor y menor, porque fíjense que esta D, tiende a cero conforme van creciendo esta F, no, perdón, aquí,
aquí hay un error mío, ¿verdad? Porque esto es la potencia F, menos la potencia D. Sí. O sea, porque fíjense que, no, sí, no, espérenme. Sí. Cuando esta K tiende a infinito, entonces este FD tiende a F y la distorsión armónica debería ser cero. Entonces es la potencia F menos la potencia FD entre la potencia F. Eso sí, es una diferencia, como son potencias, son valores positivos, entonces es una diferencia dividido entre el valor total, ¿verdad? Es un porcentaje relativo, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya vimos la simetría, los efectos de simetría, el teorema de Parseval y la distorsión armónica, ya la calculamos, ¿verdad? Entonces, déjenme pasarme al siguiente tema. Entonces, hasta ahí la distorsión armónica. Acuérdense, la distorsión armónica me dice en proporción a la potencia de la señal cuánto estoy perdiendo por haberle hecho algo a mi señal, ¿no? Si el numerito es pequeño, pues pierdo poco. Si el numerito es grande, pues pierdo mucho. Bien. Entonces, vamos a ver qué le pasa, comportamiento de los linear time invariants, los sistemas invariantes en el tiempo, ante entradas periódicas. Entonces yo tengo aquí mi cuadrito, tengo aquí la entrada que casi siempre, ¿cómo le llamo en este curso? F es FDT, FDT, y tengo aquí una salida que creo que le solemos llamar como X, es que el otro libro, Y, ¿verdad? Y. Y de T, esto es un LTI, y ahora la pregunta es, oye, pero si yo metiera f de t como una señal periódica, ¿qué pasaría? Bueno, ya habíamos visto que la convolución de f de t con la respuesta al impulso h nos va a dar la salida y pero ¿qué pasa si mi señal de aquí adentro es periódica? O sea, el estímulo es periódico. Bueno, pues lo único que estás diciendo es que f de t lo puedes expresar como una serie de Fourier, que es una sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito, de d cenes es a la j cenes omega 0 t, donde omega 0 es igual a 2pi sobre t0, ¿verdad? Entradas periódicas con periodo t0. Entonces, pues lo único que decimos es, mira, tu f la puedes expresar de esta manera. Desde menos infinito hasta infinito. Muy bien. Pues vamos a estimular al sistema y acuérdense que si yo tengo una señal h de t, que es la respuesta al impulso, puedo calcular una h mayúscula de j omega, que es la serie de Fourier de esta de esta respuesta al impulso. Entonces, espérenme un segundo, les mostramos que función HDS es un sistema. Habíamos dicho, no sé si se acuerdan, que
había algo que se llamaban las eigenfunciones, que tenían que ver con esta idea de los eigenvalores y eigenvectores de una matriz, y que cumplía las mismas características, ¿no? Habíamos dicho que si yo tenía, si yo aplicaba una señal senoidal a un sistema lineal invariante en el tiempo, iba a tener la misma señal senoidal, simplemente escalada por una constante, que era el equivalente al eigenvalor, ¿no? Entonces, si yo lo que estoy haciendo es que la salida del sistema va a ser igual a H J omega, bueno, si la entrada es igual a E a la J omega T. ¿Cuál es la salida? La salida será H veces J omega E a la J omega T. Decíamos que las señales senoidales eran eigenfunciones del sistema. Bueno, pues entonces si yo puedo decir que f de t lo puedo expresar en términos de sumas de estas funciones senoidales, entonces puedo decir que si yo compongo, y es lineal e invariante en el tiempo, entonces acuérdense, primero meto una de las armónicas y me va a dar la salida, la misma armónica, solamente multiplicada por h de j omega. Meto la segunda armónica y entonces me va a dar la segunda. Si yo sumo la primera y la segunda armónica, pues por la linealidad del sistema, la salida va a ser la suma de las dos salidas independientes. Entonces, con esa condición yo puedo decir que si yo pongo como entrada esta sumatoria que tengo aquí, E a la Jn omega 0 t, todo esto son la entrada f de t, lo que voy a obtener como salida, es una sumatoria de esta d, fíjense, hay la condición de escalabilidad, entonces tengo aquí una dn, tengo la h de j omega, bueno, de j omega de n omega 0. ¿Por qué? Pues porque es justamente en la frecuencia en la que estoy poniendo, entonces HJ, déjeme borrar aquí porque ya me quedó ahí un batidillo. Pointer erase. Ahí está. Entonces, me va a quedar esta dn que tiene que ver con esta de acá, y esta h es justamente jn omega 0, es evaluar esta cosa, pero justo en la frecuencia en la que estoy estimulando, que es n veces omega 0, entonces aquí me queda n veces omega 0, e a la jn omega 0t. Entonces, fíjense, la respuesta se puede calcular como una serie exponencial de Fourier involucrando a h de jn omega 0
Y esta H de Jn omega 0 tiene que ver con la H, con la respuesta al impulso del sistema. Entonces vean algo bien interesante. Si yo tengo señales periódicas, lo que tengo que hacer es ver cómo se comporta cada frecuencia de esa señal periódica en el sistema y luego sumo las salidas de manera independiente y ya obtengo la salida completa del sistema. Esta es la salida del sistema. Esta es la salida Y de T. Vean lo bonito de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo. En pocas palabras, lo que me está diciendo es, fíjate Arturo, si tú metes una señal senoidal, vas a sacar la misma señal senoidal simplemente escalada por un factor. Y ese factor tiene que ver con esta H de J omega. Entonces, si tú metes una suma de señales, pues vas a tener una suma de salidas de esta forma. Entonces te queda esta dn, que era el coeficiente de la entrada, multiplicado por esta H que tiene que ver con la respuesta al impulso. Oye, pero eso es cuando tenemos entradas periódicas. Bueno, estamos a un paso de comenzar a generar todo el andamiaje para poder trabajar con señales que no son periódicas. Pero eso todavía no lo sabemos. Hasta ahorita, acuérdense, lo que es importante es tenemos que definir una ventana de tiempo donde hay interés y después decir, bueno, si quieres que esa ventana fuera de esa ventana las cosas sucedan bien, o sea, se parezcan tu señal y tu aproximación, pues tienes que pensar en señales periódicas y entonces con señales periódicas todo funciona perfectamente. Si no son señales periódicas, ya te amolaste y tienes que decir, bueno, pues todo lo que calculé solo tiene que ver con una ventana de tiempo particular. Entonces, a ver, vamos haciendo un ejemplo ay, déjeme aumentarle que ya se me acabaron las. Ahí está. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Ahí. Ejemplo. ¿Qué les parece si este ejemplo está muy interesante porque es un ejemplo, digamos, como muy de la vida cotidiana? Es un rectificador de onda completa. Entonces, déjenme presentarles al rectificador de onda completa. Tenemos una señal que es un voltaje es una señal senoidal de T. Aquí hay una caja que es un rectificador de onda completa. Profesor, ¿este es el puente de diodos? Exactamente. Para que sea un rectificador de onda completa tiene que ser una serie, fíjense, ya ni me acuerdo cómo se hacía, pero tenemos una serie de, a ver, para no mentir, déjenme irme aquí, diode,
Full Wave Rectifier. Aquí tenemos nuestro, exactamente este es el, de hecho, déjenme copiar la, ¿dónde estaban? No, entonces déjenme regresarme aquí. Vamos a copiar la imagen y vamos a pegarla aquí. Vamos a pegarla aquí. Aquí está nuestro rectificador de onda completa. Entonces déjenme continuar de este lado. Esta cosa, esta caja negra, pues ahí ya está descubierta qué tiene adentro, ¿no? Ustedes meten una señal senoidal, que era la que tenía yo aquí, la meten por estos lados. Acuérdense, los diodos son circuitos no lineales que se comportan de la siguiente manera. Cuando la polaridad de voltaje es más positiva, digamos, en la base de la flecha y menos positiva en la base en la punta de este triángulo, entonces la corriente tiene permiso de pasar. Es como si fuera una válvula sensible a la dirección de flujo. Entonces la válvula se abre cuando el flujo va de aquí para acá, pero se cierra, encuentra una pared cuando quieren los electrones ir en dirección contraria. Entonces, cuando ustedes conectan las válvulas así como están en este circuito, cuando la mitad positiva de la señal, estamos ante la mitad positiva, sucede que esta válvula y esta otra están conectadas porque, digo, la regla es esta, ¿no? Cuando aquí tienes positivo y aquí tienes negativo, dejas pasar. Entonces, funcionan en parejas, o sea, la mitad del ciclo positivo, dos de ellas, que son las contrarias, funcionan, entonces el circuito les permite, bueno, cuando el circuito se cierra de este lado, les permite un camino para llegar acá, entonces les queda una mitad de onda. Y luego, cuando la mitad de onda negativa, esos dos diodos están detenidos, el flujo va en contra de su permiso, pero estos otros dos diodos están funcionando. Digamos rápidamente, como para, en términos de ¿cómo se llama? De conocimiento general, existen otros rectificadores, un rectificador, rectificador de media onda. Es mucho más sencillo, ustedes tienen su señal senoidal y lo único que hacen es ponen este diodo aquí y esta cosa acá, ¿no? Y aquí ponen su resistencia de carga, RL, que es esta RL que tienen aquí. Entonces, cuando están en la fase positiva de la onda, la diferencia de voltajes de aquí para acá es así. De este lado tienen la parte negativa, de este lado tienen la parte positiva, y entonces el circuito lo permite flujo de electrones de aquí para acá, entonces los electrones vienen y vienen con la misma forma de la onda. Entonces aquí les queda, en la mitad positiva les queda esto, pero la mitad negativa, cuando esta parte se vuelve negativa y esta positiva, el diodo, que les digo es una válvula que nada más deja pasar corriente en esta dirección, dice no, tú tienes prohibido. Entonces, ustedes ven sobre la resistencia de carga que no hay cosas y así, ¿verdad? Si sobrepongo en otro color la señal original, déjenme cambiarle de color a verde. Lo que yo tendría aquí sería una señal
así, ¿verdad? Para acá, para abajo, para acá, para abajo, para acá, para abajo. Entonces, la parte negativa de la señal verde no la deja pasar hacia la resistencia y nada más en la resistencia solo se ve el voltaje rojo. En este caso, que es un rectificador de onda completa, ustedes tienen su señal ahí de onda verde y lo que ven en la resistencia de carga con la señal roja va a ser algo así como lo que voy a pintar en este momento. La parte positiva, pues es lo mismo. La parte negativa, como encontraron otro camino por el cual seguir, les deja pasar y les deja pasar y les deja pasar y les deja pasar y les deja pasar. Entonces ahí queda claro por qué esto es un rectificador de media onda. La mitad de la onda se va a la basura. En cambio, esto es un rectificador de onda completa porque esta mitad que se iba a la basura en el de media onda, como que le da la media vuelta y vuelve a aparecer, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un rectificador de onda completa para el ejercicio, pero en vez de poner esta carga, se pone lo siguiente, fíjense. Vamos a poner una resistencia y luego vamos a poner un capacitor. Aquí vamos a ponerle 15 ohms y aquí un capacitor que es un medio farad. Son ejercicios, digamos, teóricos porque no pueden ir a la tienda y pedir un capacitor de medio farad. Se les van a quedar viendo muy feo y les van a decir que en dónde están estudiando. Porque los capacitores grandes, digamos, para este tipo de fuentes, estamos hablando de 500 microfarads, 1000 microfarads, ya es un supercapacitor. 1000 microfarads, 0.001 faradio, aquí le estamos poniendo medio farad, ¿verdad? Entonces estos son valores, digamos, solo de ejercicio de libro, pero así se hacen. Lo que van a hacer, ahorita vamos a ver qué es lo que pasa, van a hacer una fuente de DC. Todo esto, estas dos cosas juntas, el rectificador de onda completa y además un capacitor y una resistencia y un capacitor así, les va a generar que el voltaje de salida YDT, se comporte de la siguiente manera. Van a tener una señal que va a ser, si esto es un seno, pues va a ser aquí un seno y va a bajar, va a estar aquí oscilando así. Uy, ya no me quedó un seno, pero va a quedar oscilando así, ¿no? Aquí, entonces fíjense que de aquí a acá hay cierto voltaje y las oscilaciones se les van a quedar. La señal de entrada, si la pintara yo de verde, aparecería de la siguiente manera. Si este seno de t fuera seno de t, aquí lo que tendrían sería una señal así, ¿no? Una señal senoidal. Al haber rectificado, les quedó esta de acá, pero al haberlo pasado por una resistencia y un capacitor, esta cosa se vino y quedó aquí de esta manera. Muy bien. Y bueno, entonces la pregunta que nos que quisiéramos hacer es, eh, si yo tengo que f de t bueno, a esto se le llama un filtro pasabajos, filtro pasabajos, y
si yo tengo este circuito, ¿cómo va a ser la salida, que tengo aquí, ¿no? Entonces vamos a analizar eso. Ese es el ejercicio que nos propone el libro. Entonces vámoslo haciendo en función de lo que hemos estado aprendiendo. Entonces f de t, que es la entrada, f de t, que es la entrada, es una sumatoria. Bueno, perdón. F de t, en este caso, espérenme tantito, déjenme ver a qué le llaman f de t. Primero no. Sí, aquí, de aquí a acá, de aquí a acá se llama f de t. ¿Ok? Algo muy importante. Este rectificador de onda completa es no lineal. Por lo tanto, no vamos a estudiar el comportamiento de esta parte del circuito porque es un comportamiento no lineal y está fuera del alcance del curso. Pero nada nos impide decir, bueno, yo tengo una función f de t, que es esta que tengo aquí. Esta es f de t, la roja. Esta es f de t. ¿Cómo se formó? Pues haya sido como haya sido, decía allí un expresidente, ¿verdad? ¿Se formó de alguna manera no lineal? Pues sí, se formó de una manera no lineal, pero una vez que ya tengo mi señal, pues ya ahí lo meto un filtro pasabajos, y este sí es lineal. Entonces, pues de aquí para acá yo puedo estudiar perfectamente a mi sistema. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? La parte no lineal, pues es simplemente aquí una muestra anecdótica de cómo funcionan las cosas, pero ya que tengo mi señal f de t, ahora sí, lo que quiero es pasarla por un filtro pasabajos y quiero ver qué sucede. Entonces, déjenme... fíjense, si yo tengo estas cosas que se ponen aquí, el periodo de repetición es justamente, déjenme ver si yo antes tenía, encuentre la salida y de t. Muy bien. Decimos que un dato de entrada es T0 es igual a pi. Esto nos lo da el ejercicio. Entonces, omega 0 es igual a 2, ¿verdad? Porque acuérdense que omega 0 es igual a 2pi sobre t. Entonces, pues ahí pi entre pi, ya me queda omega 0 igual a 2. Bueno, entonces f de t va a ser una sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito. Acuérdense, vamos a pintar aquí f de t. F de t es una señal que si le estábamos metiendo un seno, entonces nos va a quedar aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y así sucesivamente para acá y así sucesivamente para allá. Y entonces de aquí a acá hay un T0 que es pi, que es igual a pi, ¿verdad? Entonces, visto así, lo que tenemos es que f de t es una d, si lo expreso en una serie exponencial de Fourier, es de e a la j n omega 0, pero omega 0 es un 2, entonces aquí hay un 2, n
T, ¿verdad? Y bueno, pues ¿cuánto valen las Ds Ns? Es 1 sobre pi. ¿Por qué? Porque, acuérdense, es 1 sobre T0. La integral desde 0 hasta pi, la integral desde 0 hasta pi, de este pedacito, pero este pedacito es justamente el seno, ¿verdad? Entonces es el seno de T por E a la J, a la menos J, 2NT, diferencial de T, y esto, si hacen ahí las cuentas, la cuentan una senoidal con una exponencial, y esto nos queda 2 sobre pi, 1 menos 4n cuadrada. Si hacen las cuentas, ahí van a llegar a esa parte. Y entonces f de t lo puedo expresar como la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de esta d, que era lo que tenía aquí, un 2 entre pi 1 menos 4n cuadrada, por e a la j2nt. Entonces, esta señal f de t que tengo aquí, que es justamente esta f de t que tengo acá, f de t, ya la tengo expresada en términos de series de exponenciales de Fourier. Oye, ¿para qué hiciste eso? Ah, muy interesante, porque fíjense que anteriormente yo les dije que cualquier señal que tiene una expresión en una serie exponencial de Fourier y la meto como entrada a un sistema lineal e invariante en el tiempo cuya respuesta al impulso la conozco, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar estas constantes por esta cosa que tengo aquí. Y con eso me van a decir la salida. Ah, pues entonces lo que hiciste, Arturo, es esta señal que no es una señal periódica, pero no es una señal senoidal ni cosenoidal. Es ahí una señal periódica con con la mitad de un seno, pero después la parte negativa se pone positiva de nuevo. ¿Cómo se expresa en una serie exponencial de Fourier? Así como la pintamos aquí, ¿verdad? Y entonces, lo que toca es analizar el circuito, que era una resistencia, un capacitor. Acuérdense, aquí tenemos F de t, aquí tenemos Y de t, aquí decíamos que era 15, creo, sí, 15 ohms, y aquí tenemos un medio farad. Y si analizamos este circuito, digo, si hacen ahí las cuentas de la resistencia y el capacitor y la parte de análisis del circuito, les va a quedar que les queda 3 veces la derivada más 1 de f de t, no, de y de t, perdón, de y de t es igual a f de t. Es un circuito en serie y déjenme ver. De hecho, ese ejemplo lo habíamos hecho, figura 1.32, déjenme acordarme. Déjenme buscarlo más bien, más que acordarme. Lo habíamos hecho hacía mucho tiempo. 1.32. 29, 30. Eh, 31. Y era justo este circuito, y lo que habíamos dicho,
si quieren para seguir con esta idea, espérenme, déjenme ver, ejemplo 1.11, aquí está. Y lo que habíamos dicho es que aquí teníamos una corriente, déjame poner corriente X de T, X de T es la corriente. Lo que estoy tratando de hacer es llegar a esta ecuación, ¿verdad? Entonces X de T es la corriente y entonces acuérdense, hacemos un análisis de mallas, entonces nos queda que la resistencia multiplicada por X de T es la caída de voltaje de aquí a acá, más la caída de voltaje de aquí a acá, que es 1 sobre C, la integral desde menos infinito hasta T de la X de tau diferencial de tau. Este es el voltaje de aquí para acá, pues tiene que ser igual a F de T. La resistencia, aquí hay un 15X de T más el capacitor es caray, aquí era un medio. Perdón, en este lado no es un medio, sino es un quinto. El ejercicio dice un quinto. Entonces, pues aquí es un quinto de espérenme, déjenme ver por qué. Sí, un quinto de 1 sobre D esto operado sobre X de T y esto es igual a F de T, ¿verdad? Entonces, si multiplicamos más bien, ¿qué pasa si F de T, la X de T es la corriente y acuérdense que la corriente es igual al voltaje por la resistencia. Entonces, si yo tengo en términos de voltaje esto, aquí la corriente X de T es igual a C por la derivada de Y en dt, o sea, es la corriente que pasa tiene que ver proporcional a la capacitancia, entonces de aquí ya puedo decir que X de T es igual al capacitor, que es un quinto, entonces es la derivada Y' sobre 5, y entonces si lo pongo aquí, entonces me queda 15 por Y' sobre 5 de T más un quinto y aquí la derivada y aquí Y', derivada en el denominador y en el numerador, entonces me queda Y de T, pero era C un quinto, 15 entre 5, sí, a ver, entonces cuando lo sustituye acá, esto me va a quedar 3D. Aquí las derivadas y la derivada abajo se anulan, entonces, y aquí era 5, ¿verdad? Sí, aquí estaba, ¿dónde estaba? Un quinto acá. Más 1, Y de T igual a F de T, que era justo lo que tenía yo que llegar de este lado. Bueno, ya está. Entonces, tenemos que la ecuación diferencial de este circuito es esta, ¿verdad? Entonces, ya que la tenemos, si se acuerdan, podíamos calcular la HS, que era igual
acuérdense, déjenme poner aquí la ecuación, es 3D más 1 y dt es igual a f de t. Entonces, lo que decíamos es, si yo quiero calcular y de t sobre f de t, el cociente que me queda es 1 sobre 3D más 1, y a esto, después lo vamos a ver con más cuidado, pero si ese es una variable que tiene que ver con un número a la, espérenme, ¿cómo le ponemos? Sigma, no, perdón. Sí, ahora voy a poner a la st. Me queda que esta h, a esta cosa le llamamos h, y esto me quedaría 1 sobre 3s más 1. Ecuación 250. A ver, es que esa parte que la vimos, 260. Cuando, espérenme, déjeme, 46, 40, 250. ¿Dónde estás? 250. Ah, bueno, sí. Sí, esta parte ya ni me acordaba yo, entonces ustedes quizás tampoco. Era el polinomio P S entre el polinomio Q de S, ¿verdad? Acuérdense, P es lo que tenemos aquí y Q es esto que tenemos acá, entonces ahí está, nos queda H de S, entonces ese era el pedacito que me faltaba. Bueno, entonces ahora si S es igual a J omega, estas relaciones van a quedar mucho más claras cuando entendamos con cuidado quién es S, que tiene que ver con la transformada de Laplace, y J omega tiene que ver con la transformada de Fourier. Ahorita son pasos así como medios oscuros que se van a aclarar muchísimo cuando primero definamos la transformada de Fourier y segundo definamos la transformada de Laplace. Ahorita digamos, les pido que me crean este salto. Este sí ya lo habíamos visto, del cociente de las P's y las Q's, sí ya lo teníamos. Entonces ahora si S es igual a J omega, H, aquí era H de S, H de J omega va a ser igual a 1 sobre 3 veces J omega más 1. Y fíjense que a lo que estoy tratando de llegar es justamente a esta cosa que tengo yo aquí, ¿verdad? Entonces ya tengo H de J omega, y entonces ahora sí yo puedo decir la salida Y de T va a ser igual a una sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito. Recuerden que era la D de n, y ahora la H evaluada en Jn omega 0 por E a la Jn omega 0t. Sonó algo, pero no supe qué si es... no, son correos electrónicos. Ya los veré después. Entonces ya nos quedó esta H de ta. Muy bien. Y entonces, pues vamos a sustituirlo, ¿no? Ya tengo esta H, que es esta cosa que encontré aquí. Estas Ds, que son lo que encontré acá, acá están las Ds. Entonces, pues vamos a revolverlo todo. Me va a quedar que es una sumatoria.
Bueno, ahí acuérdense que omega 0 habíamos dicho que era 2, entonces me queda que es una sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito, de n h de j n, o de j2n, a la jn a la j2n, ¿verdad? 2nt. Bien. Y si sustituimos lo que sabíamos, y de t va a ser igual a una sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de 2 sobre pi 1 menos 4n cuadrada. Y aquí vamos a sustituir la omega por esta 2n. Entonces nos va a quedar j6n. ¿Por qué? Pues teníamos 3 y omega es n veces omega 0. Entonces, omega 0 es 2, entonces es 2n. 2n por 3 son las 6n que vemos aquí, más 1, que es esta parte que tenemos acá. Todo esto es esto. Y luego por e a la j2nt. Bien. Y todo esto, ¿qué quiere decir, no? Esa es la parte. Acuérdense, para que no se nos olvide, lo que estamos tratando de hacer es sacar el voltaje que vemos a la salida del filtro pasabajos, y nos dice, mira, ese voltaje Y de T va a ser justamente esto que tengas aquí. Fíjense qué pasa para n igual a 0. Para n igual a 0. O sea, acuérdense, n es la armónica de la frecuencia base omega 0, ¿verdad? Entonces, para n igual a 0, pues sustituyamos e a la 0 es 1, esto es igual a 2, bueno, y de t para n igual a 0 es, o dejen ponerle y0, es 2 entre pi 4, esto es 0, esto es 0, pues es 2 entre pi, ¿verdad? O sea, quiere decir que cuando yo grafico respecto al tiempo, voy a tener una constante que va a tener una altura 2 sobre pi. Solamente la contribución de n0. Ahora, cuando n es igual a 1, pues y1 va a ser 2 sobre 1 menos 4 es menos 3 que multiplica a n a j6 más 1 y es e a la j2t, pero acuérdense que cuando n vale 1 tengo que tomar también el menos 1, entonces es más menos 1, y entonces déjenme ver cómo cierro el ejercicio. La situación es que con la primera componente, lo que ustedes van a tener es algo que tiene que ver con esto, y ahora se le ha montado algo que tiene que ver con la frecuencia de la señal original. Entonces les va a quedar algo por aquí. Y luego, si le aumentan con n igual a más menos 2, pues les va a quedar aquí algunas cosas
que se van corrigiendo, ¿verdad? Y si le llamamos, fíjense, lo que tenemos aquí, toda esta cosa que era el producto, acuérdense que esta era la DN por la H, es todo esto, perdón, aquí lo tengo a la mano para que lo reescribo. Todo esto es esto que está aquí. Esta DN gorrito, que va a ser esta DN gorrito, quedamos que es 2 sobre pi 1 menos 4n cuadrada J6n más 1. Ok. Ya tengo, estos son los coeficientes de la Y. Fíjense que aquí tengo la Y, que es la salida. Y es como si yo, de nuevo, así como les dije, fíjense, de aquí no nos fijemos que hay una señal no lineal, tenemos la F, pues aquí no nos fijemos por dónde pasó, tengo la Y. Aquí, acuérdense, aquí está la Y de T. Entonces, la Y de T, si yo quiero analizar la Y de T, pues lo único que tengo que revisar es esta cosa que está aquí. Estos son los coeficientes que forman la Y de T. ¿Sí? Entonces, la potencia y... Disculpe. sí, te escucho. Únicamente definió DN gorrito como la multiplicación de DN por H. Exactamente. Déjenme ponerlo aquí para que quede claro. DN gorrito es la DN que era las Ds de las Fs por H evaluado en NJ omega, ¿verdad? Bueno, en J omega, perdón. Pero fíjense lo bonito, que esto es precisamente los coeficientes, las Ds gorros de N son los coeficientes de la serie exponencial de Y de T. Oye, ¿y por qué dices eso? Pues aquí está, miren, aquí está clarísimo. Y de T va a ser una suma de algo que tiene que ver con E a la J, N, omega 0T. Ah, pues ese algo se llaman los coeficientes de la serie exponencial. ¿De quién? Pues de Y de T. Todo eso es cierto si el sistema es lineal e invariante en el tiempo. Y ahora vamos a dar el último paso que nos falta. Ya tenemos esta Y de T, ya sabemos cómo se forma con esta cosa, o sea, de gorros es esto. Ahora vamos, espérenme, 389, 383, 383. Y entonces vamos a ver la potencia de la salida Y, cómo se distribuye, ¿verdad? Entonces, acuérdense, la potencia de Y dijimos que era igual a D0 cuadrada más 2 veces la sumatoria de Dn igual a 1 hasta infinito de la norma de Dn al cuadrado. Entonces, si esto es así, la potencia de Y distinta a ver, la cosa es así, ya tenemos aquí, dijimos que esta cosa iba a quedar como por acá arriba, y esto dijimos que era Y de T. Entonces,
si yo le resto el DC a esta señal, aquí me va a quedar una señal ahí, ¿verdad? Y a esto le llamamos ripple. O sea, la cosa que cambia con respecto al tiempo de esta señal, acuérdense, aquí tenemos una constante más una cosa que sí cambia con respecto al tiempo. Entonces, analicemos esa cosa que sí cambia con respecto al tiempo y llamémosle ripple. Ripple es como los rizos que tiene esa señal constante en el tiempo, ¿sí? ¿Sí queda claro el significado de ripple? O sea, quítenle la componente en DC, o sea, esto es y de t menos la constante. ¿Cuál constante? Pues la de 0, ¿verdad? Ah, pues entonces y distinta p de y que cambia en el tiempo en t es ripple. Entonces la potencia del ripple. Profesor, Sí. la constante es lo que, bueno, es la que varía en el tiempo o es la función y de t. No. La constante es la componente de frecuencia cero de y de t. Y de t es todo esto, ¿no? Aquí es esta cosa que estoy pintando aquí. Tienes, esto es y de t. Y entonces decimos, a ver, mira, fíjate, hay una constante grandota, que es el DC de y de t. O sea, es la armónica cero. Esa parte vamos a quitarla. ¿Por qué? En esencia, lo que estamos haciendo es una fuente de corriente directa. Entonces, lo que nos interesa es la corriente directa. El ripple es lo feo de nuestra fuente. O sea, yo quería, si yo hubiera logrado una fuente ideal, DC sería todo lo que obtengo, pero no, obtengo DC más esa cosita que está cambiando en el tiempo. Entonces, enfoco mi atención a analizar esta cosita que está cambiando en el tiempo. Entonces, es quitarle, fíjate, ripple es igual a, déjenme ver, es y de t menos d0. D0, acuérdate, es el coeficiente relacionado con la frecuencia cero. Entonces, a esta cosa que está montado en un DC, quítaselo, pum, y te queda ripple. Por eso, pues le puse constante porque esta constante es justamente de 0. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Muy bien. Entonces, mi análisis, digamos, para determinar qué tan fea es mi fuente, que yo aseguraba que fuera una constante en el tiempo, pero que no lo es analizar el ripple. Y entonces la potencia del ripple es lo que me va a decir qué tan mala es mi fuente, ¿no? Entonces la potencia del ripple, ya que tengo que es YT menos D0, pues la potencia del ripple, pues me queda que es, ya le quité esta parte, ¿verdad? Pues entonces me queda que es 2 veces la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de la norma de n al cuadrado, pero esto, si se acuerdan de n, ya lo teníamos en esta parte. De n es esto. Entonces, fíjense, dn, déjenme ponerlo aquí, dn es igual a 2 sobre pi 1 menos 4n cuadrada, J6n más 1. Entonces,
primero tengo que sacarle la norma a esta cosa y luego elevar al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto es igual a 2 veces la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de la norma de 2 veces pi sobre 1 menos 4n cuadrada J6n más 1, todo esto al cuadrado, ¿verdad? Entonces acuérdense que la norma de un número complejo D es la raíz cuadrada de la parte real de D al cuadrado más la parte imaginaria de D al cuadrado, como es, bueno, aquí tenemos esto es la norma de D al cuadrado, pues quitamos, es sumar la parte real más la parte imaginaria, todo al cuadrado, ¿verdad? Es lo que tenemos aquí. Y entonces si hacen ese cálculo, les va a quedar que va a ser 2 veces la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de, bueno, ya déjenme sacar aquí, es un 8 sobre pi cuadrada, 1 sobre 1 menos 4n cuadrada al cuadrado, y aquí me queda 36n cuadrada más 1. Así. Esa es la potencia del Ripley. Si yo tomo la primera componente, pues nomás hago una sumatoria, si lo voy sumando y sumando y sumando. Y si ustedes calculan este numerito, les va a quedar que la potencia del Ripley es 0.0025. Y entonces, con esta potencia del Ripley, ustedes pueden saber la potencia, la señal senoidal tenía potencia de 1. Pues están viendo la distorsión que se genera por esta fuente que proponemos, ¿no? Ya nada más para terminar. Bueno, entonces, a ver, en resumen, ¿qué hicimos? Fíjense. En resumen, tenemos un pequeño circuito, que es este de aquí, que es un circuito lineal, invariant, linear time invariant, ¿verdad? LTI. Es un circuito LTI, al que le meto una señal FDT que proviene de una cosa no lineal y tengo que sacar una Y de T, ¿no? Y lo que dice es, muy fácil, Arturo, mira, nada más estudia la respuesta al impulso de tu circuito lineal, calcula la H, que es el cociente, que la H, espérame. ¿Dónde estamos? La H, aquí está. La H, que es el cociente del polinomio, de la ecuación diferencial es P entre Q, evalúa esta en J omega, multiplícalos por la señal de entrada y eso te va a dar la señal de salida. Y ya después lo que dices es quítale la fuente de DC porque esa es la que tú quieres. Tú quisieras que esto sumara 0. Bueno, pues para que sume 0, tienes que hacer aquí a tu filtro, le tienes que hacer algo para que esta relación de 15 y un quinto se vaya dando para que ese valor se vaya acercando a 0. Entonces es quitarle las crestitas que te aparecen aquí. Con esos valores en particulares, lo que acabamos demostrando es que
Esas crestitas es el 0.0025 de tu señal, o sea, cuando tú calculas la potencia de toda esta señal con todo y ripple y le quitas solamente y comparas solamente la señal del ripple, pues es esto, ¿no? Entonces es 0.0025 por 100 es 0.25% de distorsión. ¿Por qué? Pues porque acordámonos que la distorsión es la potencia total menos la potencia del ripple dividido entre la potencia total. La potencia total es todo, es lo que teníamos ahí y listo, ¿no? Entonces, a ver, en resumen, si nosotros resumen de todo el capítulo, ¿no? Resumen de series de Fourier. Las series de Fourier solo pueden usarse para señales periódicas. Y aquí la mayoría de las señales realistas no son periódicas. O sea que aguas, ¿verdad? Nos está diciendo aguas, aguas, aguas. Y otro caso es solo puede analizarse sistemas asintóticamente estables. Entonces, aguas con las situaciones no estables, ¿verdad? Bueno, para el problema 1, vamos a darle una solución que tiene que ver con, pues, ahí claramente lo dice, ¿qué vamos a hacer con las señales que no son periódicas? Justo la siguiente clase vamos a comenzar a ver qué hacer con las señales que no son periódicas. Y para el segundo problema, vamos a trabajar con algo que me permita, acuérdense que si se acuerdan, en el espacio de los complejos, el problema que tengo es todo ¿verdad? Toda esta sección es inestable, ¿verdad? Inestable. Lo asintóticamente estable es de aquí para acá. Esto es estable, asintóticamente estable. Estable. Y aquí en estos puntos era donde decíamos aguas, 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 ¿verdad? El hecho de que estén ahí no hay problema, pero el hecho de que se repitan, si aquí hay acuérdense que estoy hablando del polinomio característico, ¿verdad? Característico y son las raíces del polinomio característico. Entonces, si las raíces están por acá, ya se amoló el asunto. Si las raíces están por acá, no se ha amolado el asunto. Si las raíces están en el eje imaginario y no se repiten, estamos dentro de
se le dice críticamente estables, ¿verdad? Pero si ya se repiten, ya nos pasamos a los inestables. Entonces, todos estos sistemas los podemos estudiar si son estables, asintóticamente estables particularmente. Entonces, más adelante vamos a ver una herramienta para resolver este problema de cómo analizar las cosas de este otro lado. Ay, caray, ya son las 2 de la tarde. Entonces, bueno, pero afortunadamente acabamos el capítulo. Solo voy a dejar, les digo, una tarea más que tiene que ver con series exponenciales y con esto cerramos este capítulo. La siguiente clase vamos a comenzar con la solución a este problema. Este problema se resuelve construyendo la transformada de Fourier. O sea, tenemos ahorita series de Fourier y las tenemos en 3 sabores. Las series de senos y cosenos de Fourier, las series trigonométricas de Fourier, donde ya nada más era una senoide, o sea, la coseno y un ángulo y amplitud. Y el tercer sabor es las series exponenciales de Fourier, pero todas son series de Fourier. Y el problema es, dado que es una serie de Fourier, te fregaste en el tiempo, la señal tiene que ser periódica. ¿Y qué voy a hacer cuando no sea periódica? Van a ver que es elegantísima la manera de construir la transformada de Fourier. Lo bonito es que la construcción va a ser un proceso límite, y como es un proceso límite, las propiedades que ya vimos de la serie de Fourier se van a reproducir en la transformada de Fourier. Así es que esta parte de la transformada de Fourier la vamos a avanzar muy rápido, porque nada más es decir, mira, corrígela de esta manera, y de ahí en adelante todo lo demás va a ser igualito a lo que ya vimos. Y después, la siguiente parte del curso es, ¿y ahora cómo le hago para los sistemas que no son estables? Pues le vamos a hacer una corrección a la transformada de Fourier y vamos a encontrar la transformada de Laplace. Y ahí casi se acaba el curso. Eso es como lo que falta de ver en el curso. Bueno, pues entonces ya no les quito más tiempo porque todo el mundo tenemos hambre. Voy a poner la tarea 6, si no mal recuerdo. No es cierto, ya no estoy seguro qué número es la tarea, pero bueno, la siguiente tarea la pongo hoy para dentro de una semana. Las tareas anterior y anterior están ya disponibles desde el martes, como habíamos acordado. Bueno, pues entonces que tengan buen fin de semana y estamos por aquí viéndonos, ¿sale? Sí, profesor, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Gracias. Luego, profesor. Gracias, profe. Chao, chao.